Orad sin cesar. Miren qué texto más corto. Dice, es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. O sea que es excelente cuando oramos y el Señor se siente glorificado cuando puede, cuando puede salvarnos. O sea, Dios se siente glorificado cuando nosotros aceptamos su salvación. Qué cosa más impresionante. Bien, el texto ancla está en 1 Corintios 4, 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, quiere decir que aquí nos habla de que nosotros, los seres humanos, los hombres, los incrédulos, el mundo entero, tiene que ver en los creyentes a los administradores de los misterios de Dios, su evangelio. Y se espera, ahora se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este es el último tema de todo el programa y definitivamente pues con esto pues concluye la serie de 26 temas llamados a administrar el evangelio, ¿verdad? Llamados a administrar el evangelio. Entonces, desde la introducción de nuestro programa, el propósito de la Biblia, con el versículo ancla de 2 Timoteo 3:15, este programa inicia básicamente nosotros resaltando el texto de 2 Timoteo 3:15. ¿Y qué nos dice 2 Timoteo 3:15? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que el primer tema de este programa trata acerca del propósito de la Biblia. Y decíamos en ese primer tema que el propósito de la Biblia es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. O sea, la Biblia tiene muchos temas. La Biblia puede hablar de temas como el matrimonio, las finanzas, cómo cuidar a los hijos, cómo manejar los hijos, cómo llevar adelante las relaciones personales, cómo manejarnos en la iglesia. Temas diversos. Pero el propósito, la razón de ser de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que de ese primer tema, donde estábamos enfatizando cuál es el propósito de la Biblia, hasta el último tema que tuvimos la semana pasada, las bienaventuranzas y el evangelio, hemos estudiado el tema central de la Biblia, que es la salvación por la fe en Cristo. El estudio nos ha permitido entender nuestro problema y apreciar la gracia infinita de Dios a nuestro favor. El programa nos ha permitido entender el importante rol de la ley de Dios en el proceso de conversión y cómo corresponder el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Nosotros iniciamos el sistema gráfico del plan de salvación con el problema humano. Y decíamos que los seres humanos definitivamente tienen dos problemas fundamentales que ninguno ha podido resolver. El hecho de que morimos y el hecho de que hay maldad en la tierra. La Biblia relaciona el problema del pecado con el problema de la muerte. La razón por la que morimos es el pecado. La razón es muy sencilla. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y la razón es sencilla, ¿por qué? Porque cuando pecamos nos separamos de Dios. Al separarnos de Dios, nos separamos de la vida. Si usted se separa de la vida, ¿qué pasa? Muere. Si usted quiere tener vida, entonces usted se une a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo quiero tener vida, ¿a quién tengo que tener? A Cristo. Me separo de Cristo. Decíamos en el primer tema, ¿por qué tú necesitas un Salvador? Que en realidad, el problema nuestro inicia con el pecado de Adán. Y eso lo veíamos en Romanos 5:12, que declara: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el texto me está diciendo aquí que la razón por la que morimos es por el pecado de un hombre. Y por el pecado de este hombre, Adán, pasó la muerte
a todos nosotros. Y ahora la Biblia dice, todos ustedes están destituidos de la gloria de Dios, están en una condición de muerte. Cuando nosotros analizamos ese estudio de por qué tú necesitas un Salvador, decíamos que en realidad ese asunto de que porque Adán pecó, yo estoy siendo afectado por el pecado de Adán, en realidad no es justo para nosotros. Y es por ello que Dios se involucra en el problema del pecado. O sea, la justicia de Dios entonces lo mueve a involucrarse en el problema del pecado. Porque dice, bueno, si yo voy a traer a Ricardo a la vida y le voy a traer una condición que ya de por sí le desfavorece porque él va a nacer con una naturaleza pecaminosa debido al pecado de su padre Adán, eso no es justo para Ricardo. Porque si yo me dice a mí, usted es un pecador, entonces yo digo, ajá, pero que yo nací así, ¿no? Y tú me creaste. Y dice, pero es verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios provee la solución al problema del pecado y nosotros ahora aceptamos o rechazamos ese regalo que Dios nos da de la salvación y la vida eterna en Cristo. Vimos también que el problema del pecado en realidad es bastante complejo y la Biblia lo presenta en tres realidades. Primero, tenemos el tema de la iniquidad. Cuando usted le estudia el problema del pecado, por ejemplo, Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí yo tengo tres palabras, pecado, transgresión e iniquidad. La iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos ya somos inicuos. Lo único que yo necesito hacer o tener para ser inicuo, también se traduce en la Biblia como impío o perverso, es nacer. En el mismo momento que yo nací, ya el pecado está presente en mí y eso está implícito en la iniquidad. Vimos también que Dios perdona la transgresión. La transgresión implica que yo conozco la ley de Dios, pero actúo en contra de la ley de Dios. Se traduce en la Biblia también como rebelión. Lo que convierte el pecado en transgresión es que yo conozco la ley de Dios y ahora digo, sí, yo sé que mentir es malo, pero de todos modos yo lo voy a hacer. Yo sé que engañar es pecado, pero de todas maneras lo voy a hacer. Entonces, eso está implícito en la transgresión. La transgresión implica que el pecado nos gobierna y nos esclaviza y definitivamente el pecado, la palabra pecado significa errar el blanco, pecar, fallar. Yo tiré y pequé y fallé. No di en el blanco. Pecar, entonces, el pecado me culpa y me condena a muerte. Esas tres realidades, el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, nos culpa y condena, afectan a todos los seres humanos. Lo vimos también como la 3P, la P de presencia, el pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza o nos condena. Quiere decir que toda la humanidad en realidad se encuentra en esta penosa situación necesitada de un Salvador. Esta realidad está expresada en Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Ahora, aquí hay un contraste de que todos pecaron, todos se perdieron, todos perdieron la gloria de Dios. Ahora dice, siendo, aquí viene la buena noticia, aquí hay un cambio en la noticia. Dice, wow, ustedes están perdidos, pero ustedes están siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Analizamos que las dos funciones fundamentales de la ley de Dios, número uno, son señalar el pecado. La ley de Dios como un espejo me dice qué tan feo yo estoy, pero no me quita la feura que tengo. Sencillamente me dice, usted está feo. Yo tengo que venir entonces ¿a dónde? A Cristo. La ley entonces es el ayo, el guía, el pedagogos que me lleva a Cristo para ser limpiado, para ser lavado. Entonces la ley de Dios señala el pecado, la gracia lo quita. Ese es el balance en la mecánica de la salvación.
Si yo elimino la ley, ¿qué cosa es pecado? ¿Cómo el creyente sabe lo que es pecado? Es por eso que la Biblia dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, que en realidad es una réplica de su carácter, es el instrumento que Dios nos da para producir conversión. Fíjense lo importante. Salmo 19:7 dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, la ley de Dios es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores. Y es difícil que una persona se dé cuenta que es pecadora. Yo conozco muchísima más gente que ellos están muy bien. Ellos lo que están es tomándose su trago, jugando domino, mirando a las muchachas que pasan, pero todo el resto está bien. La gente cree que son buenos. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que darme un recurso para que yo me dé cuenta que estoy enfermo. Mi padre, por ejemplo, mi padre natural, murió antes de yo nacer. Él murió de una afección del páncreas, víctima del alcohol. Él siempre andaba con un trago en la mano, pero él nunca se emborrachó. O sea, él siempre estaba como un suero, ¿no? Hay tipos que viven con dame un highball ahí, dame una qué sé yo qué, dame esto, y encima anda con su trago y va tragando traguito, ¿no? Para tú convencer a una persona así de que es alcohólico es bien difícil. Porque dice, no, pero que yo no me emborracho. Y claro que no se emborracha. Ya no cae más alcohol en su sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo tú convences a una persona de una situación como esa? Sencillamente, tiene que haber un instrumento. Y eso está pasando con nosotros como pecadores. Los seres humanos, al cada uno de nosotros tener una naturaleza pecaminosa, eso significa que cada neurona de nuestra mente es pecaminosa. Y si yo tengo una estructura pecaminosa, ¿cómo yo puedo saber que en realidad soy un pecador en un sitio donde el pecado es glorificado y es el pan nuestro de cada día? Es bien difícil. Entonces Dios tiene que darme un instrumento y para eso me da su ley. Al señalar nuestro pecado en Romanos 3:20, la santa ley de Dios se convierte en el instrumento de conversión del Espíritu de Dios. Una vez hemos sido señalados como pecadores por la ley, esta nos conduce a Cristo para ser justificados por la fe, Gálatas 3:24. El Evangelio, entonces, es la respuesta de amor de Dios al problema del pecado. Quiere decir que Dios, a ese ataque brutal del pecado que está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza y nos culpa y nos condena, ahora Dios contraataca a través de su amor con el Evangelio. Dice Tito 3:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Quiere decir que el motor de nuestra salvación es ¿qué cosa? El amor y la bondad de nuestro Dios. Lo dice Efesios también 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios nos amó? Nos salvó. Por su gran amor con que nos amó. Entonces, el primer contraataque del Evangelio al problema del pecado es la justificación. Por medio de la cruz, Cristo pagó nuestra culpa y condena y nos entregó su vida eterna para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación. Quiere decir que a través de la cruz, Cristo ahora resuelve el problema de la condena a muerte que existe sobre cada ser humano pecador. Y Cristo ahora se convierte en mi sustituto. Él asume mi muerte, asume mi castigo, asume la justicia que el pecado demanda sobre cada pecador, y Cristo en la cruz nos justificó. Quiere decir que pagó legalmente por nuestra salvación. Se convirtió en nuestro sustituto. La Biblia es muy clara y dice que en la cruz Cristo murió por todos. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15.
porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que ¿quién murió por todos? Cristo. Y si murió por todos, ¿cuántos murieron? Todos morimos. Y por todos Él murió. Quiere decir que ahora ya yo, al aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador personal, Dios me ve muerto al pecado. Ya el pecado no puede decir, quiero la muerte de Ricardo porque es pecador, porque Dios lo va a decir en un momento, ya Ricardo abrazó la salvación en Cristo. Y al abrazar a Cristo, ahora su muerte pasa a mi cuenta a satisfacer la demanda del pecado. Esta justificación es un regalo y como todo regalo debe ser aceptada o rechazada. Cuando por la fe aceptamos esta salvación, el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento y nos conduce al bautismo. En este somos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Quiere decir que cuando yo acepté la cruz de Cristo, el Espíritu de Dios me guía ahora al bautismo. Y es en el bautismo donde esta justificación en realidad se hace efectiva a mi cuenta. En otras palabras, es en el bautismo donde yo estoy aceptando unirme a Cristo en su muerte y en su resurrección. En otras palabras, es en el bautismo donde yo literalmente muero a la vieja vida de pecado. Mi vieja vida de pecado es ejecutada y ahora Dios me provee una nueva vida en Cristo, resucitado ahora para su gloria. Fíjense que dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, en el bautismo inicia la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual recibimos como un don. La obra del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en cada creyente. Interesante, cuando una persona decide no bautizarse, en realidad esto no se ha hecho efectivo. Y si no se hace efectivo esto, tampoco se hace efectivo esto. Es por ejemplo como que yo digo, bueno, yo quiero mucho a mi novia, pero no me caso con ella. Ahora, si no me casé con ella, ¿puedo desarrollar la etapa del matrimonio y el hogar perfecto? No. Entonces, no puedo iniciar la etapa de la experiencia de estar casado porque no me he casado. Entonces, estoy todo aquí barajando este problema. Muchas personas se quedan aquí y no han entendido que tienen que dar un testimonio público, no a la iglesia, al universo. Los ángeles buenos tienen que saber que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Los ángeles malos y toda la élite del infierno, todos los demonios, tienen que saber que yo acepté la cruz de Cristo a mi favor y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y en el bautismo es donde yo demuestro eso públicamente. Y ahora Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos los ángeles del cielo saben ahora que yo entré a las filas de Cristo. Y ahora todo el cielo entra a trabajar en mi favor hacia la salvación. La fórmula matemática de la salvación es justificación por la fe más santificación por la fe. El resultado será la salvación por la fe. En la etapa de la santificación por la fe, el llamado del cristiano es permanecer en Cristo. Permanecemos en Cristo a través del estudio de la palabra, la oración y la testificación. En esta etapa, el mayor obstáculo del Espíritu de Dios es la naturaleza pecaminosa que aún permanece en el creyente. Quiere decir que si bien yo participé del bautismo, si bien ahora el Espíritu de Dios decide trabajar en mí
y yo me convierto en templo del Espíritu Santo, todavía el Evangelio no ha removido mi naturaleza pecaminosa. Y es por eso que ustedes ven que hay creyentes que todavía siguen pecando. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? ¿Cuántos siguen pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Porque esta señorita todavía puede estar activada o puede estar desactivada en función de mi comunión continua con el Señor. Cuando yo pierdo mi comunión con el Señor, entonces entra la naturaleza pecaminosa a tomar control. Y eso nos pasa muy, pero muy seguido. Ahora, fíjense que luchar contra esta señora es bien difícil. Es bien difícil. Y por eso que ustedes ven que en los hogares cristianos, que en teoría el Espíritu de Dios debe estar dirigiendo la vida tanto del esposo como de la esposa, hay divorcios. Todavía hay pleitos, hay iras, hay contiendas. ¿Correcto? Y es sencillamente que esta señora está todavía vigente. Pero más que vigente, yo puedo estar también alimentándola. Y yo la puedo alimentar dependiendo qué tipo de comida, con qué tipo de comida yo me estoy alimentando. Por ejemplo, si yo me alimento con Facebook, Internet, películas de violencia, películas de pornografía, pues obviamente esta señora de una vez se anima y revive. Y dice, wow, me están dando lo que a mí me gusta. Ahora, si yo me alimento del estudio de la palabra de Dios, de la oración, de leer libros espirituales, de testificar, entonces esta señora comienza ahora a languidecer y a debilitarse. Entonces ahora el Espíritu de Dios toma control de nuestra experiencia de la vida cristiana. Entonces, ese es el rejuego que hay en la experiencia de nosotros como cristianos. Mientras más tiempo yo paso con el Señor, más fortalecida queda mi experiencia de santificación, más fortalecida queda mi naturaleza espiritual y más debilitada queda mi naturaleza carnal. Entonces, cuando llega una tentación, la que sea, o aparece una situación donde en otras condiciones yo pudiese caer, ahora el Espíritu de Dios está controlando mi mente, mi accionar, y entonces ya esa tentación no representa ningún problema para mí. Pero si estoy descuidado de la comunión diaria con Dios, cuando se presenta la tentación, entonces se le van los ojos. Oh, yo quiero eso. Ahora, fíjense qué interesante. Bajo la dirección del Espíritu Santo, el pecado no puede señorear en el creyente. ¿El pecado qué cosa? No puede. Si el Espíritu Santo está controlando toda mi mente, el pecado no puede estar atacándome. Por medio de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, cada creyente procurará permanecer en Cristo desarrollando una comunión íntima con el Señor. Yo le decía esta tarde a Jorge sobre el esfuerzo deliberado. Aunque la salvación es gratuita, Dios la provee, hay un esfuerzo que nosotros sí tenemos que hacer. Y es el esfuerzo de permanecer en Cristo. En otras palabras, si me llega la oportunidad de yo botar 2 horas de mi vida en ver una película, a yo pasar tiempo con el Señor, ven, aquí llega la decisión. Tal vez la película no es tan mala, tal vez puede ser hasta un drama y puede tener hasta una lección importante en la vida práctica. Ven, pero aquí llega la decisión donde yo puedo decidir o me desconecto de mi comunión con el Señor y me voy por el lado de lo que me llama la película, o desecho la película y decido entrar en comunión con Dios. Entonces, eso demanda un esfuerzo deliberado. Si usted se lee el libro Las 95 tesis sobre el esfuerzo deliberado, es interesante porque Maurice Benden hace un análisis de que el amor siempre va a hacer grandes esfuerzos deliberados. Por ejemplo, él dice, si usted está desayunando un domingo en la mañana en su casa, su esposa le hizo el mejor desayuno, le hizo unos huevitos revueltos con unas tostadas que a usted le gustan, con unos juguitos y demás, y un quesito no sé cuánto, ¿verdad? O le gustó un mangucito con mucha cebolla, como le gusta así a George, entonces, ¿verdad? Y se lo prepara muy bonito.
y usted está ahí desayunando, y en eso sale su hijo pequeño, ¿verdad? Con una patineta. Usted se acuerda que el carro está descansando en 4 pedestales porque usted le está cambiando las gomas. Entonces usted le dice, hijo, ten cuidado con la marquesina, con el carro. Y usted está ahí ya a punto de probar el bocado. Entonces cuando coge su bocado, escucha, ¡cran, can, chan! Y un grito, ¡guau! Entonces ya usted supone qué pasó. Entonces pregunta el pastor Moribende, ¿qué es más fácil? Yo seguir con la cucharada a la boca del mangucito que sí yo quería ese domingo de mañana y meterme en la boca o tener que pararme, levantarme, salir corriendo y levantar el carro. ¿Qué es más fácil? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué yo decido dejar lo fácil para hacer lo difícil? El amor hace un esfuerzo deliberado. Entonces, siempre que usted tenga que tomar una decisión entre Cristo y algo secular, recuerde el amor incondicional de Dios. Porque el amor te va a decir, mire Beatriz, yo te la quiero mucho. Entonces, le dice, wow, Cristo me quiere mucho. Déjame pasar más tiempo con Él. Entonces, es importante que yo tenga eso bien claro, porque uno de los problemas serios que nosotros tenemos hoy en día está relacionado con nuestra comunión. Tenemos muchos hermanos, miembros de iglesia, que se acostumbraron a venir los sábados a la iglesia y eso les da como cierta tranquilidad de espíritu de que ellos, como vienen los sábados a la iglesia, ellos guardan la ley de Dios, cuando en realidad están totalmente desconectados de Cristo. Y eso es terrible, porque esas personas piensan que están en un proceso de salvación cuando en realidad están perdidas. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. En el tema 19 nosotros vimos cómo en la segunda venida de Cristo el Evangelio completa el proceso de salvación. Y es aquí donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida y estamos listos para vivir eternamente en la presencia del Señor. En ese momento un nuevo cuerpo glorificado, semejante al de Cristo resucitado, será dado a cada creyente redimido. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? Cuando el Señor venga, nosotros esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Quiere decir que es en la segunda venida de Cristo donde el Evangelio remueve mi naturaleza pecaminosa para siempre. Y ahora Dios me da un cuerpo glorificado semejante al de Cristo cuando resucitó. Y eso es extraordinario. Entonces, en la etapa de la redención, el pecador es redimido para siempre y nunca más el pecado tendrá potestad sobre él. Nosotros entonces creemos en un evangelio que me salvó de la culpa y la condena a muerte, me salva de que el pecado me gobierne y me esclavice en este tiempo y me salvará de la presencia del pecado. En otras palabras, nosotros creemos en las 3 fases de la salvación: justificación, santificación, redención. El cristiano victorioso es llevado a morar con el Señor y permanecer para siempre por toda la eternidad a su lado. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplieron distintas tareas en la salvación del hombre. Cada miembro de la deidad se hizo responsable de una fase de la salvación. En otras palabras, nos damos cuenta que Cristo se encargó de la cruz y de justificarnos. Vivió una vida perfecta en comunión con el Padre, pasó por el Calvario, entregó su vida eterna en favor de nosotros y nos justificó. Entonces, la etapa de la justificación fue, digamos así, asumida en casi su totalidad por el Hijo. El Espíritu Santo nos conduce por el bautismo a la etapa de la santificación. Aquí Dios perdona nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros para que el pecado no nos gobierne y nos esclavice. Y definitivamente el Padre es el motor detrás de nuestra redención y nuestra glorificación.
y el que ya nos recibe en nuestra salvación eterna. La Biblia también declara que Dios desea la salvación de toda la humanidad y su misericordia extiende su paciencia, llamando a cada persona a arrepentirse y entregar su vida completamente a Él. Dice 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios retarda? El Señor no retarda su promesa, pero ¿qué es lo que hace? Es paciente. O sea, Él está aguantando la velocidad de concluir con el problema del pecado. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Evangelio es la columna vertebral del cristianismo. La predicación del mismo es de hecho la misión de la iglesia. El último tema de esta serie es un llamado a reflexionar sobre nuestro actual compromiso y responsabilidad con este plan. Llamados a administrar el Evangelio. La semana pasada nosotros, en la primera pregunta del libro, lea las notas del capítulo de las bienaventuranzas y responda cómo el Sermón del Monte llama a rendir su vida completamente a Cristo. Nosotros en ese tema vimos cómo la estructura del Sermón de la Montaña, lo que hace Cristo en esa prédica es enseñarnos a nosotros cuál es la secuencia del camino de la salvación eterna. Lo primero que tiene que darse en la vida de una persona es darse cuenta que es pobre espiritualmente. Al darse cuenta de su pobreza espiritual, eso lo va a llevar por el Espíritu de Dios a sentir tristeza por el pecado. Bienaventurados los que lloran. Aquí bienaventurados los pobres en espíritu. Una vez yo me siento tristeza por el pecado, el siguiente paso es yo ya no depender de Ricardo, sino bajarme del pedestal en que estoy subido y humillarme con un corazón manso y humilde ante el Señor. Y sentir luego hambre y sed de la justicia de Cristo, para que cubra mi pecado y me redima, me lave del problema del pecado. Una vez eso ocurre en mi vida, yo comienzo a tener misericordia por las personas que se encuentran en la misma condición que yo me encontraba y que necesitan también la justicia de Cristo. Y cuando eso ocurre, Dios va a darme un nuevo. ¿Y dónde Dios me da el nuevo corazón? Lo vimos en Ezequiel 36, 25 al 27, que dice: derramaré sobre vosotros agua limpia y los voy a limpiar de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros pecados los voy a limpiar, dice Dios. Y voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que anden en mis estatutos y mis mandamientos. Quiere decir que es en el bautismo donde Dios quita el corazón de piedra, me da un corazón de carne y pone su Espíritu Santo a morar en mi vida. Cuando eso ocurre, yo entonces encuentro, ¿qué cosa? Paz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que ahora entramos en paz con Dios. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. El Espíritu de Dios va ahora a poner el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando eso ocurra, el mundo te va a perseguir. Porque el mundo no soporta ver a Cristo. Y así como el mundo crucificó a Cristo, va a querer crucificarte cuando vea a Cristo modelado en ti. Porque el mundo detesta a Cristo. Choca. El hombre carnal choca con el hombre espiritual. Si el mundo no nos está persiguiendo, dice la hermana Elena de White, es porque el mundo nos está viendo muy parecido a ellos. Y eso es un asunto serio para nosotros reflexionar. Finalmente, Jesús dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Todo esto va a pasar, pero no se preocupen, ustedes pueden estar contentos, alegres, porque ustedes tienen un galardón grande, eterno. Cuando usted analiza la estructura, se va a dar cuenta que la etapa de la justificación ocurre aquí, el bautismo hasta el nuevo corazón, la santificación en la paz, la experiencia de la vida cristiana, la persecución y la redención con el galardón eterno.
Encontramos la semana pasada la justificación, hambre y sed de la justicia de Cristo, el bautismo, la posesión de un corazón limpio, la santificación, un carácter pacificador en paz, y la redención, la recepción del galardón eterno. Entonces ahora entramos en el tema de hoy, llamados a administrar el evangelio. Y la primera pregunta que dice aquí es, ¿a quién pertenece esta tierra y lo que contiene? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿a quién pertenece la tierra? Salmo 24 destaca el principio de propiedad de todo lo que existe. También hay otros versos que confirman esta realidad. Por ejemplo, Dios es dueño del universo y lo que contiene, Deuteronomio 10:14. Dios es el dueño de la tierra, 1 Corintios 10:26. La tierra no se venderá eternamente, es de Dios, Levítico 25:23. Los animales del bosque y las aves le pertenecen a Dios, Salmo 50, 10 al 12. Y Dios es dueño de la plata y del oro, Ageo 2:8. Además de la propiedad de todo lo que existe, la Biblia enseña que Dios tiene el control de su creación. Y aquí hay un principio de control. La Biblia dice que Dios domina y controla todo. En 1 Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Quiere decir que Dios controla todo. Dios hace lo que Él quiere. Dice Salmo 135, 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios controla los corazones de los reyes y gobernantes. Dios controla las acciones de la tierra y Dios ha fijado los límites de todo. La Biblia también declara que Dios es el proveedor. Dios provee a los que le temen, dice Salmo 34, 9 y 10. Y Dios es nuestro proveedor, de acuerdo a Filipenses 4, 19. Dios también le dio autoridad al hombre para señorear, regentear o administrar su creación. Entonces tenemos algunos principios de administración. En la creación Dios dio al hombre el señorío de su creación. Génesis 1:26. Dios también coronó al hombre como señor de la creación. Entonces Dios es el dueño de todo lo que existe, lo controla y provee en nuestras vidas y le dio al hombre la autoridad para señorear o administrar su creación. Con la entrada del pecado, Satanás usurpó el dominio del hombre y se convirtió en el príncipe de este mundo. En Lucas 4, 5 y 6 se narra el encuentro de Jesús con su enemigo, donde éste le ofrece los reinos del mundo bajo su poder. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Entonces, ¿qué está diciendo Satanás aquí? ¿Quién es el dueño? Tigre es un freco, ¿eh? Es un delincuente. O sea, él le dice a Cristo que él es el dueño de esta tierra y que él a quien él quiere se la da. O sea, yo te puedo dar todo esto, dice, y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo se la doy. Fíjense entonces que él le quitó el poderío, el señorío, ¿a quién? A Adán, y ahora él dice, ahora esto es mío. Bien equivocado está. Y parece que él no lee la Biblia, porque la Biblia es tan clara donde Dios dice, la tierra de Jehová, la tierra y su plenitud. El tipo tiene un problema de enfoque del tema de la propiedad. El conocimiento del Evangelio nos permite comprender la necesidad que tenemos de depender completamente de Dios en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Lea 1 de Pedro 1, 18 al 19. ¿Cómo redimió Jesús a la raza humana de las manos de Satanás? 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo redimió Jesús a la raza humana de las manos de Satanás? O sea, por medio del Evangelio, Dios nos rescata del problema del pecado. En la cruz, como usted puede ver a Juan 12, 31 al 33, el enemigo de Dios fue
echado fuera de la vida de todos aquellos que por la fe aceptan la justicia de Cristo. Vamos a leer Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Fíjense entonces que ¿dónde el enemigo es echado fuera? ¿En qué momento? Cuando Cristo paga. Y ahora le llega la factura a Satanás. A partir de ahora, mi querido, usted no es dueño de absolutamente nada. Usted perdió su derecho de propiedad de los seres humanos y del mundo y de todo lo que le pertenece al Señor. Quiere decir que en la cruz Cristo pagó el precio infinito de nuestros pecados. Por lo tanto, la humanidad pertenece legalmente a Cristo. Cuando nosotros por fe lo aceptamos como nuestro Salvador, también lo reconocemos como nuestro Señor y Maestro. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo recuperó el dominio total de su creación. Lea 1 Corintios 6:20. ¿Por qué deben los cristianos glorificar a Dios en cuerpo y espíritu? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué debemos nosotros glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu? Porque fuimos comprados. Alguien pagó. En la cruz, Cristo reclamó a la raza humana como suya, ese dominio que Adán había entregado a Satanás en la caída. Como cristianos reconocemos este hecho y lo demostramos por nuestro total servicio a Dios. Quiere decir que por medio de la redención Jesús nos compró. Hoy cada creyente reconoce este hecho y glorifica a Dios en cada una de sus acciones. ¿Cómo los cristianos reconocen que son propiedad de Dios? ¿Cómo reconocemos que somos propiedad de Dios? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo reconocemos que somos propiedad de Dios? Cuando hacemos todo para la gloria de Dios. La existencia humana se puede dividir en 4 áreas básicas, cada una un regalo de Dios. Él nos dio un cuerpo capaz de hacer muchas cosas, además habilidades, tiempo y posesiones materiales. Al administrar nuestro cuerpo, dones, tiempo y recursos que el Señor nos ha dado, debemos servirle con gozo y glorificarlo en todo. ¿Qué rol desempeñan los creyentes ante los ojos de Dios? Según 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué rol desempeñan los creyentes ante los ojos de Dios? ¿Qué somos? Servidores y administradores. Entonces, un administrador o mayordomo es una persona encargada de la gestión de los bienes de otro. Mayordomía cristiana significa ser responsable de todo lo confiado al creyente de parte de Dios. La vida, el ser físico, el tiempo, los talentos y las posesiones. Mayordomía cristiana verdadera es un privilegio dado por Dios a nosotros para fomentar el amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Como embajadores de Cristo, nosotros les representamos aquí en la tierra por medio de nuestra mayordomía fiel y comprometida con la gran comisión del Evangelio. Cada creyente entonces ha sido llamado a administrar los misterios de Dios o su Evangelio. Hemos sido llamados a esa responsabilidad. Como embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad? De acuerdo a 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores de Cristo, nuestra principal responsabilidad es ser testigos de su gracia salvadora con nuestros semejantes. En otras palabras, somos llamados a compartir el Evangelio. Según Efesios 5:17, Lucas 12:47 al 48, ¿qué debe conocer y hacer un administrador fiel?
Si yo fuera a contratar un administrador en una empresa, ¿qué yo esperaría de ese administrador? ¿Qué es lo primero que tiene que saber ese señor? ¿Cuál es la voluntad del dueño? ¿Qué dice Efesios 5:17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiere decir que todo buen administrador procurará conocer, en primer lugar, la razón por la cual fue contratado y entender la voluntad del dueño del negocio que lo contrató. En los versos 15 y 16 de Efesios 5 se nos da la clave para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Efesios 5, 15 y 16? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué debe hacer un administrador fiel? Aprovecha bien el tiempo. El administrador fiel hará un uso sabio del recurso del tiempo que Dios le ha dado y lo invertirá de forma cuidadosa en identificar la voluntad de Dios para su vida. Dice Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿qué debe conocer un administrador fiel? Debe conocer la voluntad de su Señor. Quiere decir que si yo conozco la voluntad de mi Señor y ahora hago otra cosa, ¿tengo problema o no tengo problema? O sea, si luego de conocer la voluntad del dueño, el mayordomo o administrador decide no trabajar en esa dirección, al momento de evaluar o juzgar su trabajo, el dueño lo removerá del cargo y lo tildará de... Fíjense que Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo cuando nos dedicamos a hacer la voluntad del dueño podemos tener la garantía de vida eterna que Cristo nos ha ofrecido por medio del Evangelio. Y estos mismos principios aplican en el plano espiritual. El mayordomo fiel conocerá la voluntad de Dios y abrazará esta visión y la apoyará con todo su ser. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad del dueño? Segunda de Pedro 3:9 nos dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios de acuerdo al texto? Que nadie se pierda. Eso es lo que Dios no quiere que la gente se pierda. Que ninguno se pierda. Fíjense que dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál entonces es la misión de la iglesia? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la voluntad del dueño del universo, Dios, es que toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Es por esto que envía a su iglesia a predicar el Evangelio a todo el mundo. Esta realidad compromete a cada mayordomo del reino de Dios a administrar sus recursos con la salvación como centro. En este sentido, Efesios 6:17 señala que nuestra mente está protegida con el yelmo de la salvación. Ahora, ¿cómo debiésemos administrar nuestros dones y a quién deben ir dirigidos? Según 1 Pedro 4:10 y 1 Corintios 14:12. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cómo debiésemos administrar nuestros dones y a quién deben ir dirigidos? Debemos ser buenos administradores, correcto, debemos administrarlo correctamente. Ahora, dice aquí 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales que recibimos son del Señor y el Señor nos lo otorga para edificación de su iglesia, la cual ha sido llamada a compartir el Evangelio. 1 Corintios 12 nos enseña que el Espíritu de Dios nos capacita con dones espirituales para ser usados en la misión de la iglesia. Así como un cuerpo está compuesto de sus miembros, cada creyente usará sus dones para trabajar en la obra de Dios. Según 1 Timoteo 6:20 y Efesios 4:11 al 15,
¿Qué debemos evitar como administradores fieles de Dios? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. ¿Qué yo debo evitar entonces como administrador de Dios? Nosotros a veces hablamos mucha burundanga también, ¿cierto? Mucha pluma de burro. El Señor nos dice, no pierdan el tiempo en esa sanganada, ¿cierto? Pero bueno, el Señor tiene que seguir luchando con eso. Yo tengo que luchar muchísimo con los hijos míos para que ellos se enfoquen, ¿no? Y parece que Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Entonces, como administradores fieles de Dios, hemos de evitar perder el tiempo y administrarlo correctamente. Dios provee a su iglesia dones para protegerla de doctrinas falsas y engaños. La Biblia presenta al menos 30 dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo capacita a la iglesia para su edificación y desarrollo. Ustedes pueden ver ahí la lista, pueden leer en su casa los textos cuando se los pasemos ahora, pero música, creatividad artística, trabajo manual, generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, sabiduría, pobreza voluntaria. Cada don, pues, tiene su explicación. El don de la misericordia permite a los cristianos demostrar con sus obras su compasión por los que padecen mental, corporal y psíquicamente. Usted puede tener un ministerio relacionado con el don, que puede ser consejería espiritual, obras con grupos marginados, obra en prisiones, cuidar a minusválidos, visitar hospitales o enfermos, trabajo entre drogadictos. Una persona que se da cuenta que tiene ese don, ya hace su test de dones. Yo no sé si ustedes han hecho los test de dones. No, nunca han hecho un test de dones. Es buenísimo. Yo conozco todos los dones que yo tengo y todos los dones que no tengo, que son muchos más. Pero los dones, cuando tú sabes cuáles son tus dones, tú sabes en qué tú puedes hacer un buen trabajo y sabes en qué no puedes hacer ningún buen trabajo. Entonces hay otros hermanos que sí tienen esos dones desarrollados. Entonces lo importante es que yo sepa cuáles son mis dones y pueda identificar el tipo de trabajo con el don que usted tiene. ¿Correcto? Por ejemplo, en el test de dones, usted no lo llena solo. Yo lo lleno, ¿verdad? Yo pongo todo lo que yo entiendo que yo tengo como don, contestando una serie de preguntas. Yo voy contestando y luego tengo que pedirle a 2 hermanos de la iglesia que también ellos llenen qué dones ellos ven en mí, qué dones ellos creen que yo tengo. Porque yo puedo decir que yo soy un excelente cantante y los hermanos no creerlo. ¿Ve? Entonces, se no tiene ese don, ¿no? Entonces, cuando usted hace el test de dones, lo que usted hace es una combinación de lo que usted percibe, en lo que se siente cómodo trabajando, versus lo que los hermanos entienden que en verdad usted tiene. Correcto. Hay dones relacionados con el evangelismo, apóstol, consejería, evangelización, ayuda, liderazgo, misionero, servicio, cuidado pastoral, enseñanza, celibato. El liderazgo permite a los cristianos establecer metas para el futuro de la iglesia y comunicarlas de tal manera que los demás cooperen de forma voluntaria para conseguirlas. Posibles tareas, pastor, anciano, director de cultos, etc. Enseñanza permite a los cristianos comunicar la verdad de tal manera que otros aprenden y de esta manera contribuyen a la salud de la iglesia. Posibles tareas, grupos pequeños. Yo creo que yo tengo ese, ¿verdad, Beatriz? Seminarios, entrenamientos, estudios bíblicos. No es un pecado que usted diga que usted tiene un don, porque usted lo tiene. Yo no puedo, o sea, no es un pecado que yo diga que Eduardo es mi hijo, porque eso es verdad. Ahora, si no es verdad, sí es un problema, ¿no? Pero usted puede perfectamente decir en su iglesia, mire, yo soy muy bueno en el servicio. Me gustaría tener algo de servicio. Tenemos una hermana que llegó el sábado, que de una vez dijo, yo quiero ser diaconisa aquí en esta iglesia, pero ya mismo. ¿Cierto? Entonces, fíjense, ella tiene, ¿qué cosa? El don de servicio, de recibir la gente, de ponerle una linda cara. ¿Ves? Si ponemos una persona con un truño a recibir la gente ahí, cada vez que una persona llega, lo mira mal y le corta los ojos, entonces no tiene definitivamente ese don. Están dones relacionados con la obra del Espíritu de Dios, fe, discernimiento, sanidad, liberación, interpretación, milagros, oración, profecía, sufrimiento, la capacidad de hablar otros idiomas. Oración permite a los cristianos orar durante largos periodos de tiempo para pedir por algo muy concreto y recibir, en mucha mayor medida que otros creyentes, respuesta a sus oraciones. Posibles tareas, equipos de oración, cadenas de oración, el don de profecía. Estos son ejemplos solo de cómo funciona el don y las posibles tareas que uno puede tener. Los dones espirituales que el Espíritu de Dios nos otorga están relacionados con los ministerios de la iglesia. Y cada creyente deberá identificar sus dones espirituales y escoger un ministerio en el cual utilizará sus dones. Este es un programa muy bueno para las iglesias en general, no es adventista, es
es un programa cristiano, pero es un buen programa de identificación de los dones espirituales. De aquí tenemos los test para trabajar con nuestra iglesia. Entonces dice aquí, según Malaquías 3:10 y Mateo 12:30, ¿cómo apoyamos la obra de Dios? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, el diezmo es una décima parte de todo lo que ganamos y las ofrendas son lo que damos voluntariamente para la causa de Dios. Fallar en esto es una prueba de debilidad de fe. Cuando los judíos fallaron en pagar los diezmos y las ofrendas, esta omisión fue una indicación de que habían dado la espalda a Dios. Cuando hemos conocido el Evangelio, nos sentiremos llamados a apoyarlo con todos los recursos que Dios nos ha dado. Para diezmar y ofrendar, así como para compartir mi tiempo, debemos asegurarnos que no estamos financiando o apoyando el error. Yo tengo que asegurarme que estoy en una iglesia correcta y que está presentando la verdad antes de diezmar y ofrendar. ¿Ves? Si yo comienzo a diezmar y ofrendar en una iglesia que no está presentando el Evangelio, entonces yo tengo un problema, porque yo estoy financiando al enemigo de Dios. Por eso es tan importante el estudio del plan de salvación, para que las personas entonces estén claros de si su iglesia está en realidad presentando el Evangelio o no está presentando el Evangelio. Muchas personas sinceras están apoyando hoy ministerios que no enseñan el Evangelio verdadero. Y eso es un problema serio. Lamentablemente estas personas están dedicando tiempo, dones, talentos y recursos para sostener el error. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad y luego identificar la iglesia que enseña esta verdad y unirnos a esta. Apoyar el error provocará hacer crecer el trabajo del enemigo de Dios. Jesús en Mateo 12:30 nos advirtió de que muchos actuarían contrario al deseo de Cristo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si la iglesia que visito no está enseñando la verdad, como administrador fiel, yo debo llamar su atención y procurar el cambio a la verdad o salir de esta en caso de no ser escuchado. O sea, si yo me doy cuenta que la iglesia que yo visito no está enseñando el evangelio real y efectivamente, entonces yo, que soy un administrador fiel, ¿qué debo hacer? Yo debo llamar la atención de la iglesia y si no procura y si no hace el cambio a la verdad, entonces yo debo salir de esta porque no quieren escuchar la verdad. Pero yo no puedo quedarme ahí. Hay personas que dicen, no, es que yo soy fiel a mi iglesia. Es que tú no eres fiel a la iglesia, tú eres fiel a Cristo. Tú eres fiel a Cristo y a su verdad. De hecho, la verdad de Cristo. Entonces tu fidelidad es con la verdad, con Cristo. Entonces eso es importante procurar, porque en este programa, al término, confrontamos a las personas para que sepan cuál es su responsabilidad ante el Señor una vez ya conocen el plan de salvación. Lea Malaquías 3, 8 y 9. ¿De qué somos culpables cuando no somos fieles en devolver los diezmos y ofrendas? ¿De qué somos culpables? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, ¿de qué somos culpables cuando no somos fieles en devolver los diezmos y las ofrendas al Señor? Un mayordomo siempre comprometerá sus posesiones con el llamado del dueño. De no ser así, será acusado de robo. El creyente fiel siempre colocará al Señor en el centro de su administración y apoyará la visión de Dios en cada área de su mayordomía. ¿De qué debiera cada administrador cuidarse? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cada administrador debe cuidarse de qué? De no hacer el dinero un Dios y al mismo tiempo tratar de ser fiel a Cristo. Ser cristiano es depender de Dios y hacer de Él nuestra prioridad. Lea Mateo 6:33. ¿De quién debemos los cristianos depender totalmente para cada una de nuestras necesidades? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿de quién en realidad nosotros dependemos? De Dios. Él es el proveedor, Él es el dueño de todo, Él es el que sostiene todo. Dios se ha comprometido a ser el proveedor de nuestras vidas. Lea Mateo 6:25 al 34. Aquí Jesús enseña a sus seguidores que la conversión nos sitúa en las manos de Dios quien nos provee. Esto no significa el no trabajar por nuestra vida, sino que nuestra confianza
para subsistir está en Dios, quien suple todas nuestras necesidades. Así como luego de ser bautizados en el Mar Rojo, Dios se comprometió con el maná que caía de domingo a viernes, de igual manera Dios se compromete con cada creyente a proveerlo de sus necesidades. Ver los versos arriba del principio de provisión. Lee 1 Timoteo 6:10. ¿Cuál es la raíz de todos los males y qué debemos evitar como mayordomos fieles? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, miren, no es un pecado poseer dinero o incluso ser rico. Sin embargo, debemos evitar que el dinero se convierta en nuestro Dios. El dinero es el ingrediente que activa este mundo. Como ciudadanos del cielo debemos evitar que el dinero sea nuestro Dios. Como el apóstol Pablo, debemos aprender a estar contentos en cualquier condición en que nos encontremos. Filipenses 4:11 al 13, el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Él sabe vivir humildemente y sabe vivir en abundancia y ha sido enseñado en ambas cosas. Y finalmente él termina diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lee Romanos 14:8. Dado que los cristianos pertenecen a Dios, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, en realidad, yo tengo que entender que al final de cuentas, yo pertenezco ¿a quién? A Dios. Nunca debemos olvidar que somos propiedad de Dios. Vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Como cristianos consideramos que todo lo que somos y tenemos es de Dios. Nuestros cuerpos, nuestros recursos, nuestro tiempo y todas las habilidades que Dios nos ha dado. Como fieles mayordomos nos unimos a Pablo en declarar, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Según 2 Corintios 12:15, ¿qué actitud tuvo el apóstol Pablo en este sentido? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow, ese es un texto para mí impresionante. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y yo mismo voy a gastar por amor de la salvación de ustedes, aunque ustedes no me amen. Impresionante, una declaración fuerte para la iglesia, ¿no? O sea, ese es el carácter de ¿quién? De Cristo. O sea, Cristo estuvo dispuesto a gastarse completo, entregar su propia eternidad por amor de nuestra salvación, aun siendo nosotros enemigos de Él, impíos y débiles. El apóstol Pablo se comprometió por entero con el evangelio. La idea de que todo lo que poseemos es de Dios no es fácil de aceptar para nuestra naturaleza pecaminosa. A medida que experimentamos la plena potencia del evangelio es que podemos manifestar el amor de Dios libre de egoísmo como hicieron los primeros cristianos. Según 1 Timoteo 6:17 al 19, ¿cuál es el llamado a nosotros hoy? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuál llamado entonces que Dios nos hace hoy a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser altivos, poner la esperanza en las riquezas, sino ¿dónde? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, que echen mano. Nuestro llamado hoy es disponer los recursos que el Señor nos ha dado a disposición del Evangelio y echar mano de la vida eterna. Porque el amor al dinero es la gran tentación a la que todos nos enfrentamos. Satanás se aprovecha de esto para destruir nuestra confianza en Cristo. La incuestionable fe en Dios es, por lo tanto, la dura batalla que todos tenemos que luchar con el poder del Espíritu de Dios, que todos tenemos que luchar.
con el poder del Espíritu de Dios, podemos llegar a ser fieles mayordomos del Señor. Al depositar toda nuestra confianza en su dirección, nuestra mayordomía será de bendición y contribuirá a la expansión del Evangelio, la visión de Dios. Mi respuesta al tema: como cristianos, todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios. Él nos ha hecho sus mayordomos en la tierra al confiarnos el tiempo, las habilidades, la salud, los recursos, las posesiones y el Evangelio. ¿Es su propósito ser un mayordomo fiel? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que Dios es el dueño de todo lo que existe, controla su creación y provee en nuestras vidas. También aprendimos que le dio al hombre autoridad para señorear o administrar su creación. Como administradores debemos conocer la voluntad del dueño y actuar conforme a esta. Aprendimos que la voluntad de Dios está claramente expuesta en su palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy, al concluir nuestro estudio del Evangelio, tenemos una clara comprensión del compromiso que Dios demanda de cada uno de nosotros como administradores o mayordomos de los recursos que nos ha confiado. Al haber conocido la verdad del Evangelio y lo bien comunicado que está en la Biblia, tenemos el llamado de combatir el error con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por todos los medios debemos procurar no poner a disposición del enemigo de Dios, de sus iglesias e instituciones, aquellos bienes, dones y talentos que Dios nos ha responsabilizado para administrar. Y es un principio bien importante que ya lo discutimos. Animamos a cada estudiante del plan de Dios su mayor regalo a compartir el Evangelio de salvación con cada amigo, vecino o relacionado y dedicar su vida a permanecer bajo la dirección del Espíritu de Dios, comunicando la verdad de la salvación. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si oramos y nos pasamos con 9 minutos? Pero es que empezamos tarde. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu gran amor, tu gran cuidado para con nosotros. Gracias porque tú eres el dueño de todo, porque tú eres el que lo controla todo y porque tú eres el que provees en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu palabra tú has dado los principios para que nosotros podamos ser administradores fieles tuyos. Queremos pedirte perdón, oh Señor, por nuestros errores, por las equivocaciones que hemos cometido en muchos casos, cuando te hemos fallado en la administración fiel que tú nos has pedido llevar a cabo. Queremos pedirte, Dios, que tú nos des sabiduría de lo alto para siempre hacer tu voluntad, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu y que nuestras decisiones puedan ser decisiones que te glorifiquen en cada momento, sobre todo en el área de las finanzas, en el área de las posesiones, en el área de la administración de nuestro tiempo, que muchas veces, oh Señor, te fallamos o no lo invertimos correctamente. Queremos pedir una bendición especial por esta iglesia, por cada hermano que ha venido esta noche, por Papito que nos acompaña, que es una visita y regresa a su país, a Estados Unidos. Sé con él también, cuida de su familia, de su iglesia, prospéralo. Y queremos pedir también por cada grupo pequeño que llevamos a cabo en esta iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tú proveas para cada justo, para cada persona que te ha puesto en el centro de su vida, y que por sobre todas las cosas, oh Señor, tú guíes a las personas al conocimiento de tu salvación, al conocimiento de tu evangelio, y nos permita a nosotros poder tener el privilegio de compartir tu palabra para salvación eterna de la vida de las personas que aún no te han aceptado. Acompáñanos ahora a nuestros hogares con el gozo de saber que tu presencia está en medio nuestro. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.